Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Muy buenas tardes. Vamos a revisar el árbol de problemas que ha sido presentado. Acá, bajo nivel de índice de permanencia de programas radiales, deficiencia de escasa producción de los estudiantes, bajo nivel de audiencia, ineficiencia de desempeño, falta de motivación de los estudiantes, escaso conocimiento de postproducción de los estudiantes, pocas propuestas de programas de los estudiantes, desinterés de los estudiantes para continuar los programas. Innegablemente, aquí el problema estaría señalado con el bajo índice de permanencia de programas radiales, lo que genera una programación esporádica de Radio San Simón. Es decir, el problema, estimada Maciel, es un bajo nivel de permanencia de programas radiales a partir, o lo que genera aquí pones bajo nivel de organización. En todo caso, podemos señalar de una programación esporádica y no permanente en Radio San Simón. Este sería en realidad sería el problema. ¿Por qué? Porque el nivel de organización no se llega a medir y mucho menos se puede establecer que es bajo, ¿ya? Porque no se llega a medir. Por tanto, lo que sí se puede llegar a medir es la permanencia de programas radiales que genera una programación esporádica, no permanente en Radio San Simón, ¿ya? Por lo tanto, la desmotivación, el escaso conocimiento, pocas propuestas, desinterés, bajo nivel de audiencia, bueno, eso, deficiencia de escasa producción estos dos quizás, bueno, esto es el problema como tal unido a ¿sí? Y la deficiencia de escasa producción de los estudiantes, eso sí que no se comprende. Pero lo demás sí está bien, de manera concreta. O sea, se han unido estos dos puntualmente y en base a eso podemos generar este árbol de problemas. ¿Algo que quieres sugerir, estimada Maciel? Doctor, disculpe. Te escucho, te escucho. Sí, no se escuchaba nada. No, doctor, bueno, no tengo ninguna sugerencia, ya esto estaba bien, ¿no? Porque me he puesto a pensar como estudiante lo que hay esas bajos, lo que he visto y lo que veo, y porque nosotros somos como que los que no hay la continuidad de los programas y ese es el detalle que he tomado ahora para realizar el árbol de problemas. Muy bien, ahí tenemos justamente, quizás había que enlazar algunos problemitas más, ¿ya? Nos ponemos de acuerdo para una reunión específica y concreta, ¿listo? Bien, doctor, bueno, Vamos con el siguiente cuadro. A ver, tengo el de Aileen, pero mi gran pregunta es si Denise, Pablo han podido desarrollar esto. Perdón, Gunnar, ¿se refiere a mí y a Paola? Ya, claro, claro, pero ¿han podido desarrollar? De hecho, sí, lo teníamos ya ahora en esta primera entrega del proyecto. Justo ahora lo estaba revisando, no sé si puedo compartir la pantalla. Ya, a ver. Por favor, lo tienen que subir acá a la plataforma. Sí, bueno.
nos cruzamos un poco los cables, estábamos con ajetreos y no sé si se ve el... Chicos, chicos, un minuto, Sí, se ve. ese es un liderazgo de problemas que hemos estado desarrollando. Ya. La carencia no es un problema en sí. La carencia de un plan estratégico no es un problema. Aquello que falta no es un problema. En todo caso, estamos hablando de pocos conceptos estandarizados, actividades que no son canalizadas de forma óptima, pérdida de experiencias pasadas, poca actualización del conocimiento, falta de procesos de viabilidad y falta de estandarización del lenguaje. Las carencias y falencias, o las carencias y aquello que falta, no es un problema. El problema se puede referir como, por ejemplo, una escasa participación de los vecinos o un desconocimiento en las actividades de las empresas, bueno, o de la institución, ¿no? Pero había que identificar otro problema porque no es una carencia, o sea, no es que la ausencia de un documento establece un problema, no, sino la generación puntual de un elemento genera una reacción en la población y es la reacción en la población la que se va a ver. Ok, bueno, sí, entonces tendríamos que reformular nuestro árbol de problemas. Sí, considerando reemplazar específicamente ello, ¿no? Ok, está bien. Ok, Perdón. muy bien. Yo les pediría, por favor, siempre es necesario poder desarrollar justamente estos elementos, ¿ya? Eh, a ver, ya, vamos específicamente explicando ahora, después de haber revisado, vamos explicando los elementos que establece la presentación del borrador. Nuevamente, para poder referirnos en este punto, hemos visto el diagnóstico, la recolección y ahora vamos a ver la presentación, análisis e interpretación de los datos del diagnóstico. Esto es para emprendimientos. Un ratito. Necesito mostrar para empresas. El punto 3.5 conlleva específicamente la formulación y recojo de los datos. Han formulado ustedes instrumentos para poder desarrollar un instrumento. Gracias, precioso. Entonces, ¿cuáles son los resultados de esos instrumentos? Acá, lo que se señala específicamente en el ejemplo, pues son una serie de herramientas, bueno, que ya hemos cotejado, identificado. Bueno, ahí está. Ok. Cuando hablamos específicamente de los resultados, estamos hablando de la aplicación de las técnicas de investigación y aquellos elementos que establecen específicamente la finalidad de las técnicas. Aquí se puede señalar que en estas técnicas se ha establecido el perfil del consumidor, señalando las características de los mismos a partir de los resultados de las encuestas. Asimismo, se ha desarrollado la segmentación del mercado de referencia.
como resultado justamente de la evaluación. En estos marcos, no solamente se establecen los resultados de las encuestas o de las técnicas, se presentan esos resultados, sino se analizan comparando con la teoría para poder encontrar alguna explicación. Por ejemplo, acá, fíjense que se ha construido una segmentación a partir de la teoría con los datos identificados en las encuestas realizadas. Se ha hecho una Perdón, no descripción. estamos viendo el ejemplo, aún continuamos en la descripción del trabajo. Ahora sí. Aquí justamente les decía, en este punto se presentan los resultados de las técnicas, habiendo aplicado las mismas y comparando con lo que señala la teoría en el marco teórico. Puntualmente, los resultados son explicados con la teoría. Y en este marco, como se puede señalar en la teoría de este trabajo, se han señalado qué es segmentación, qué es target, qué es microsegmentación, y acá en base a los resultados, pues se establece estas segmentaciones como tal. Luego se pone la posición de la empresa. Y a partir de eso se hace un análisis de cada producto considerando las líneas de la empresa, en este caso chocolates y café. Más productos de cereales como tal. Entonces, estos elementos son resultados de las técnicas de investigación que se han aplicado. En este marco, queda el tiempo necesario para poder aplicar estas técnicas y poder llegar justamente a la descripción de esas propuestas como resultados en el punto 3.5. ¿Alguna pregunta? Doctor, en el ejemplo de posicionamiento es de lo que es, pero el ámbito radial sería Maciel, no he llegado a escucharte. Hay una pequeña deficiencia, creo que en mi internet. Si quieres, puedes escribir, por favor, en el chat para que yo te pueda responder con gusto la pregunta que me has señalado. doctor. Tienen que aplicar las técnicas de investigación y los datos sistematizados representan específicamente los resultados de la investigación que se generaría. Muy bien. ¿Cuáles son las características del posicionamiento? Conforme la pregunta realizada por Maciel. El posicionamiento se refiere específicamente a una posición en la mente del público respecto a un producto o una marca. En este caso, si hablamos de las radios,
Pues si hay personas que escuchan radio, pues escucharán, según All Rice y Jack Trout, que son justamente quienes han realizado o que han escrito el texto de posicionamiento, ¿ya? Eh, este es el texto de posicionamiento, ¿sí? Y All Rice y Jack Trout fueron sus autores. Eh, quienes señalaron que existe una batalla. Eh, aquí está All Rice y Jack Trout. En la mente existe una batalla porque se manifieste como tal las marcas, ¿sí? Cuando nos referimos específicamente, según ellos, además hay un libro que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing, donde en ellos habla específicamente de eh, la ley de la escalera, donde se señala que máximo uno puede acordar o ya se puede justamente, solamente puede uno llegar a tener tres, en muchos aspectos, tres marcas, pero siempre prefiriendo al primero. Entonces, considerando estos elementos, ya, que señalan estos autores, se puede definir que al hablar de posicionamiento, hablamos de conceptos, aposiciones, eh, atributos reconocidos, que esas pueden ser las características, ¿ya? Es decir, al leer este libro, encontramos pues que algunas características pueden ser las que había mencionado. Por ejemplo, atributos, sitio o posición como tal. Podemos hablar de de estas características, puntualmente señalando en este ámbito. Vamos a tomar en cuenta, a ver, esto. Entonces, conforme la teoría que se estaría señalando aquí, la primera característica sería la posición. La marca Radio San Simón ocupa el número 1, 2, 3 de su género. Competidores. ¿Cuáles son los principales competidores de Radio San Simón? ¿Cuál es la percepción del público? Asimismo, justamente, ¿cuál es nuestra posición respecto a la competencia que se puede desarrollar en un mapa de posicionamiento? Considerando la teoría, se podría considerar esos elementos, Maciel, como las características. Lo único que hay que hacer es describir a Radio San Simón si en el cumplimiento de esas características o no. ¿Respondí tu pregunta? ¿Respondí la pregunta, Maciel? Ok. El capítulo 3.5 establece los resultados de las técnicas de investigación. El último acápite del capítulo 3 son las conclusiones diagnósticas. Las conclusiones están en función de los objetivos de diagnóstico. Y aquí se tienen que señalar afirmaciones emergentes como respuesta a esos objetivos. Si se tuviese dos objetivos, pues lo ideal es tener dos conclusiones, una por cada objetivo específico, estableciendo el logro del mencionado objetivo, ¿no?
En las conclusiones diagnósticas lo que se señala específicamente son el resultado de, bueno, se establece el resultado que consideran las técnicas, ¿no? Y estas técnicas, pues, establecen posturas, establecen elementos que se tienen que mencionar, afirmaciones. Y obviamente no es necesario justificar porque ya fue justificado anteriormente en los análisis anteriores. Acá simplemente hay que establecer de manera concreta y férrea las conclusiones con las que se ha venido trabajando. Entonces aquí son las conclusiones o resultados específicamente de los estudios del diagnóstico que se han podido referir. No es necesario justificarlos, no es necesario fundamentarlos, porque los mismos ya han sido fundamentados en el subtítulo anterior. Aquí ya vienen los juicios de valor de manera concreta. Por cada objetivo de diagnóstico se puede identificar una conclusión diagnóstica. ¿Alguna pregunta, queridos amigos? ¿Alguna pregunta? Conclusiones. A diferencia de los resultados, aquí no se exhiben resultados del diagnóstico, perdón, de las técnicas, sino las conclusiones, es decir, las afirmaciones que surgen a partir de ellos. Estaríamos hablando como la interpretación de los datos de diagnóstico, ¿no, Gunnar? En Sí. la parte de conclusiones. Efectivamente, Wilmer, sería justamente la interpretación de los datos expresada como conclusiones o afirmaciones finales de del proyecto. En la conclusión hay un límite no maciel, por lo general es una conclusión por cada objetivo de diagnóstico. Si hemos desarrollado 2 objetivos de diagnóstico, 2 conclusiones. Pero también puede haber más, puede haber 2 o 3 por cada objetivo, dependiendo la complejidad del mismo. Concretamente, no hay un número como tal en las conclusiones. ¿Alguna pregunta más? Para el caso nuestro del Centro Cultural, Gunnar, ¿tendrá algún tipo de bibliografía que nos pueda sugerir para poder revisar? La bibliografía viene a partir de la disciplina. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué área es? Posicionamiento del centro. Es marketing, comunicación del marketing, ¿cierto? Sí, Gunnar. Entonces, bueno, si estaríamos hablando, yo les sugeriría marketing social para que ustedes puedan revisar de Philip Kotler, ¿ya? Y también sobre posicionamiento. Los libros que acabamos de ver de Paul Rice y Jack Trout pueden ser también elementos importantes, pero quien tiene la autoría y la palabra firme para eso es su tutor. El tutor les tiene que señalar la bibliografía adecuada para hacer el proyecto como tal. Vamos a reunirnos con el tutor entonces. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Ok, amigos, si no hay ninguna pregunta, termino la grabación.